que es el versículo 19. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 19, dice la palabra del Señor: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Seguramente cuando Jesús relató esta parábola del sembrador, Él tenía frente de sí a alguien que estaba sembrando la semilla. Recuerde que Jesús estaba relatando todas estas parábolas, hermanos, desde la barca a la orilla del lago de Galilea. Y muy probablemente el paisaje de alguna manera servía de ilustración para que sus oyentes de alguna manera entendieran lo que Él les estaba tratando, la manera de comunicar. Y seguramente cuando el Señor estaba relatando esta parábola, como lo acabo de mencionar, tenía frente a una persona que se estaba dedicando a la siembra. Pero me llama poderosamente la atención uno de los terrenos en los que cae la semilla de la palabra. ¿Y cuál es el efecto que esto produce en la atmósfera espiritual? Nosotros conocemos esta parábola como la parábola del sembrador, pero en realidad lo más correcto sería llamarla la parábola de los terrenos, porque usted sabe que la semilla es la misma. La semilla representa la palabra de Dios. El sembrador representa, hermanos y hermanas, al Señor que esparce la palabra. También puede representar a la iglesia, que en representación de Él comparte la predicación de la palabra. Pero usted sabe que cada una de las semillas es sembrada en diferentes terrenos. Pero hay un terreno en particular que tiene una característica que la hace un poco distinta a los demás. Y es, hermanos, el terreno que estaba junto al camino, o lo que acá dice en ese versículo 19, la semilla que es sembrada junto al camino. Pero lo que parece interesante es que dice que esta cayó junto al camino y fue hollada, es decir, fue pisoteada, y las aves del cielo vinieron y la comieron o la arrebataron. Las aves del cielo representan, hermanos y hermanas, la operación de Satanás, que quita la semilla que ha sido sembrada, la semilla de la verdad, la semilla de la palabra. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿de qué manera Satanás logra arrebatar la palabra de nuestros corazones para que no llevemos fruto? Porque es un hecho que en este momento preciso, durante los próximos minutos, hay una lucha incesante de Satanás por tratar la manera de arrebatar la palabra de Dios de su corazón. Pero es importante que nosotros sepamos detectar cuando las aves del cielo vienen a nosotros e intentan arrebatar la semilla que el Señor quiere sembrar en nuestras vidas para que podamos llevar mucho fruto. La primera vez que Satanás intentó, y lo hizo con éxito, arrebatando la palabra del corazón de los seres humanos, fue en el momento cuando en el libro de Génesis se nos relata que la serpiente era más astuta que todos los animales que el Señor había creado. Y resulta interesante cómo Satanás entra en la historia bíblica, porque lo hace con una pregunta hacia la mujer: con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín.
La pregunta es interesante porque no es solamente un cuestionamiento de la palabra que Dios le había dicho al hombre y a la mujer, sino que también es una distorsión de la palabra. Entonces, lo primero, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que identificar cómo Satanás arrebata la palabra de los corazones es cuando él cuestiona y distorsiona la palabra de Dios. Y esto es bastante interesante porque tener una duda o tener una pregunta no tiene nada de malo, porque en realidad todos los descubrimientos que nosotros tenemos alrededor del mundo son el resultado de una pregunta, son el resultado de una duda. La duda, hermanos y hermanas, en sí misma no es mala, pero cuando la duda se convierte en cuestionamiento, es ahí donde la duda se transforma en una actitud de rebelión abierta hacia Dios. Usted, por ejemplo, le puede decir a su hijo: mira, hijo, cuando nosotros vamos a trabajar con tu mamá, te pido por favor que la puerta de la casa no la vayas a abrir, manténla siempre cerrada y con llave. Y probablemente, hermano, su hijo le haga la pregunta: ¿y por qué, papá? ¿Por qué tenemos que mantener la puerta cerrada siempre? Esa es una duda completamente normal. Y usted pues está en el deber de explicarle a su hijo: mira, hijo, mientras nosotros no estamos, es muy inseguro que mantengas la puerta abierta. Pero ahora, si su hijo cuestiona la indicación que usted le ha dado, y la forma en que cuestiona esa palabra o esa indicación que usted le ha dado es: ¿y de qué cosas me está tratando la manera de privar mi papá o mi mamá? ¿Qué diversión hay del otro lado de la puerta que yo no puedo tener abierta? Las puertas de la casa. Cuando ya existe ese cuestionamiento, estamos adjudicándole una mala motivación a aquel que nos dio una restricción al respecto. Y la duda, a partir de ese momento, ya no es duda, sino que es un cuestionamiento. Y detrás de todo cuestionamiento siempre hay una rebelión, y en la rebelión hay una distorsión. Porque precisamente eso fue lo que hizo la serpiente cuando se acercó a Eva y le dijo: con que Dios les dijo. Es un cuestionamiento. Es un cuestionamiento, no es una duda, es un cuestionamiento hacia la autoridad de Dios. Y la segunda parte de esa misma pregunta con la que la serpiente se acerca a la mujer es: con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Esa es una distorsión de la verdad. Porque lo que Dios les había dicho es que podían comer de todos los árboles que estaban en el jardín, excepto de uno. Pero Satanás está tratando la manera de distorsionar la palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo Satanás arrebata o comienza a arrebatar la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón? En primer lugar, cuando tenemos cuestionamientos hacia Dios. No es una duda. Cuando nosotros comenzamos a dudar de las motivaciones de Dios, cuando nosotros comenzamos a ver a Dios no como un ser compasivo, bondadoso, lleno de amor y misericordia, sino que comenzamos a ver en Dios actitudes negativas o malintencionadas. Incluso cuando llegamos a creer que Dios nos ha olvidado, que Dios quizás tiene hijos favoritos, que seguramente el Señor tiene tratos preferenciales con algunas personas. A partir de ese momento no estamos dudando de Dios, lo estamos cuestionando. Y Satanás es muy astuto. Cuando de repente nosotros somos testigos de cómo Dios opera su bondad y misericordia en la vida de una persona, y ante una situación similar a la que estamos pasando nosotros, nos damos cuenta que Dios no opera o no responde de la misma forma. Recuerdo en una ocasión que una hermana de cierta edad, andaba por sus 45 o 50 años, le diagnosticaron cáncer.
Cuando la noticia llegó, obviamente que toda la familia y los hermanos que la conocían se volcaron a orar, a pedirle al Señor que Él la sanara. ¿Y cuántos creemos en el poder de Dios, hermanos y hermanas? En que Dios puede sanar la enfermedad. Efectivamente, Dios respondió a la vida de esta familia y de esta hermana, y el cáncer desapareció. Pero a la vuelta de cierto tiempo, en el mismo escenario, en el mismo contexto, un niño fue diagnosticado con leucemia. Un niño, hermanos y hermanas, como que la palabra cáncer y la palabra niño no pueden caminar juntos. Y nuevamente, los hermanos, los familiares comenzaron a buscar al Señor, motivados precisamente con la respuesta que Dios le había dado a la otra hermana. Si el Señor había tenido misericordia de esta hermana, ¿cómo no lo iba a tener de un niño? Pero resulta ser que la respuesta no fue la que ellos esperaban. El niño murió. Y es ahí donde comienza entonces Satanás a meter no dudas, sino cuestionamientos. Señor, ¿por qué sanaste a esta mujer de casi 50 años y no sanaste a este niño de 11 que fue diagnosticado con leucemia? ¿Cuál era la diferencia? Si los dos estaban orando, las dos familias, los dos grupos, los mismos hermanos hicieron la misma petición a Dios. Y esa duda, cuando no se sabe manejar, genera un cuestionamiento sobre las motivaciones de Dios. Porque comenzamos a ver a Dios no como un ser que nos ama, que tiene propósitos, que tiene planes, sino que comienzan a ver cosas como: seguramente Dios tiene hijos favoritos, seguramente nuestra oración no fue con fe, seguramente quizás tú estás en pecado, y otra serie de cosas que comienzan a cuestionar la palabra de Dios. Especialmente cuando leemos pasajes como el del profeta Isaías, que nos dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y Satanás es astuto, especialmente cuando estamos en un funeral de un niño. Porque una cosa es que despidamos a una persona que ya andaba por la tercera edad, tenía muchas enfermedades, y pues bueno, uno tiene que entender que tuvo una buena vida. Pero ¿qué de un niño, hermano? ¿Qué de un niño? ¿Qué palabras comienzan a aparecer en la mente de los padres, creyentes, servidores, amadores de Dios? Y que comienzan, hermanos y hermanas, a tener más preguntas que respuestas. Esas preguntas pueden llevar al punto de cuestionar a Dios, y en nuestro cuestionamiento acerca de Dios, Satanás va a tratar la manera de distorsionar la verdad de Dios. Es que si Dios te amara, ya te hubiera sanado. Es que si Dios te amara, ya te hubiese respondido a esa oración. Es que si Dios te amara, ya te hubiese contestado. Y es ahí donde poco a poco Satanás va arrebatando la palabra en nuestros corazones. ¿Sabe cuál es el efecto de la palabra de Dios en nuestro corazón? Siempre que la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, eso aumenta en nosotros la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la fe comienza a crecer en nuestra vida. Pero cuando Satanás comienza a arrebatarnos la palabra de la mente, la palabra del corazón, eso genera incredulidad, eso genera duda. Entonces, una de las formas que Satanás tiene como armas preferidas es cuestionar la palabra y distorsionar la verdad. Siempre la palabra de Dios nos va a alumbrar sobre el camino y el sendero que debemos de seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Cuando nosotros tenemos luz, podemos caminar de manera recta. Pero si Satanás trata la manera de apagar la luz de la palabra de nuestra mente y de nuestro corazón, las tinieblas y la oscuridad de la duda fácilmente van a ser raíces en nuestra alma. Y por eso es que Adán y Eva, cuando permitieron que el cuestionamiento, no la duda, sino que el cuestionamiento de la autoridad de Dios y la distorsión de la verdad llegaran a su corazón, fue cuando ellos comenzaron a desplazar poco a poco la palabra de sus corazones. Por eso, quiero preguntarles a ustedes, hermanos y hermanas, si para ustedes la palabra de Dios es vida y luz. ¿Para cuántos la palabra de Dios es vida y luz? Jesús dijo algo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero en ocasiones, hermanos y hermanas, nosotros no vamos a tener todas las respuestas. ¿Saben por qué Abraham fue considerado el hombre de fe, el padre de la fe? Porque cuando el Señor le pidió a Abraham su único y amado hijo Isaac, Abraham no cuestionó la palabra del Señor. Abraham no cuestionó la palabra del Señor, sino que tuvo una actitud de obediencia y de humildad, a pesar de que esa verdad, esa palabra estaba rasgando su corazón. Si nosotros no queremos que Satanás inyecte cuestionamientos en nosotros, si nosotros queremos ver la verdad de manera objetiva, una de las cosas que van a afirmar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que nosotros la podamos obedecer. Si Satanás se da cuenta que la palabra de Dios no es ejecutada en una acción concreta, él rápidamente detecta que la semilla no está profundizando en una buena tierra y dice: este cristiano está cuestionando la palabra. Este cristiano puede distorsionar la palabra, así que yo voy a arrebatar esa palabra de su corazón. ¿Sabe? Yo se los he compartido en este púlpito en muchas ocasiones. Cuando nosotros salimos de este local, apenas recordamos el 30% de lo que hemos escuchado en una predicación. El 30%. A la vuelta de 8 días, es decir, 8 días después, el próximo domingo, apenas recordaremos el 5%. Satanás sabe muy bien esa ventaja. Y por eso, hermanos y hermanas, es que él se esfuerza porque nosotros cuestionemos la palabra, distorsionemos la realidad, porque cuando la palabra es cuestionada y es distorsionada la realidad, él sabe que nosotros no vamos a ser comprometidos con esa palabra. Hay un principio fundamental y lo venimos anunciando desde el domingo de la semana pasada, si lo recuerdan. Lo que ves te transforma. Lo que ves te transforma. Si lo que tú ves es la palabra, eso te va a transformar continuamente. Si tú ves a Jesús en la palabra, ese reflejo te va a transformar continuamente. Porque lo que ves te transforma. Pero Satanás es consciente de eso. Y esto, hermanos y hermanas, nos lleva a la segunda estrategia de Satanás por arrebatarnos la palabra. Ya dijimos lo primero: un cuestionamiento de la autoridad de Dios genera una distorsión de la realidad. Tercera estrategia de Satanás para arrebatarnos la palabra: Satanás busca distraernos. Satanás busca distraernos. Y nuevamente, hermanos y hermanas, me remito a ese pasaje de Génesis que ya lo
conocemos de memoria. La respuesta de la mujer fue: por supuesto que podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol. Pero vea cómo la distorsión de la realidad comienza a afectar a la mujer, porque viene ella y le dice: ni lo toquen. Si usted quiere preguntarse por qué las mujeres son algo exageradas en lo que dicen, vámonos con Eva. Porque Dios no había dicho que no tocaran el árbol. Dios no había dicho que no tocaran el fruto del árbol. Dios lo que había dicho es que no lo comieran. Pero ahora la mujer le está agregando algo más, y es: no lo toquen. Comenzó a caer en una distracción severa. Pero la cosa no termina solamente ahí. Vea lo que dice. Dice que la serpiente le dijo: no es cierto, no van a morir. Dios había dicho: si comen de ese fruto, ciertamente van a morir. Pero ve ahora cómo Satanás está distorsionando la realidad. No van a morir. Satanás está distorsionando la realidad ante lo que Dios había dicho que sí iba a ocurrir. Pero la Biblia dice más adelante que el fruto fue agradable a los ojos de la mujer. Satanás logró detectar que una persona puede caer fácilmente en su engaño cuando es seducido por lo que ve. La seducción de Satanás puede arrebatar la palabra de Dios en tu corazón. Y nosotros los seres humanos somos seducidos por dos cosas. En primer lugar, por lo que vemos. Y en esto Satanás tiene más éxito con los hombres. Porque nosotros como hombres fácilmente nos dejamos seducir por lo que vemos. ¿Por qué cree usted que hay hombres que son mirones? O sea, van por la calle y van, hermanos y hermanas, abriendo los ojos por media silueta se les cruce frente al camino. Y el hombre fácilmente puede decir, engañarse, distorsionar la verdad. Si con mirar no peco, si con mirar no hago nada malo, ¿a quién le causo daño mirando a una mujer que no es mi esposa? ¿Qué dijo Jesús en su palabra? Cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón no peca nada, dijo Jesús. ¿Fue eso lo que dijo Jesús? Jesús dijo: cualquier hombre, cualquier persona que vea a una mujer en la calle y la codicia en su corazón, es simplemente deleitarse en la creación. Eso dijo Jesús. Jesús dijo: cualquiera que vea a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Satanás es muy astuto. Por eso, hermanos, ¿qué cosas te seducen a ti? Porque la palabra de Dios te dirá, ante aquellas cosas que te seducen, no lo hagas. Por ejemplo, la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Eso es lo que dice el escritor a los Efesios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, en lo cual hay desenfreno. Pero ¿qué siente el hermano o la hermana? Porque también hay hermanas, cuando de repente vea una cerveza que hasta está fría, y que de tan fría que está, hasta se le ven las gotitas sobre el cristal. Ya a algunos ya les dio sed también, ya lo vi. Entonces viene Satanás, ¿y qué nos dice? Viene Satanás y nos seduce, ¿y qué nos dice? No, si hasta los médicos recomiendan que una no es mala. Y se están riendo algunos porque saben que es verdad.
No, pero el Señor, vea cómo es Satanás. Le pone la cerveza ahí enfrente y dice: si hasta Jesús tomó vino, porque tú no puedes tomarte una. Una no es ninguna. Y siempre la seducción va a arrebatar la palabra que te dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Por eso ten cuidado con los deseos de los ojos. Dentro de la seducción, otra de las armas que Satanás tiene más como útil para arrebatarte la palabra son los deseos del corazón. Le voy a decir algo. Satanás sabe que él no puede leer su mente. Satanás sabe perfectamente que no puede entrar a su mente, a sus pensamientos y saber qué es lo que hay dentro de su cabecita. Pero Satanás tiene tanto tiempo de convivir con la humanidad que bien reza el dicho: más vale el diablo por viejo que por diablo. ¿Lo han oído? Eso está en la Biblia, ¿verdad, hermanos? En Proverbios capítulo 35, verso 30, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Me llega, hermanos, andan en la jugada. Sí, ese es un dicho popular: más vale el diablo por viejo que por diablo. Aunque unos por aquí dijeron amén. Vamos a pensar que son recién convertidos. Pero bueno, esa sabiduría popular bien expresa eso: más vale el diablo por viejo que por diablo. El diablo tiene tanto tiempo de estar en medio nuestro que ha detectado cuáles son los deseos de nuestro corazón. Y esa seducción es la que va a provocar que tus sentidos no se enfoquen en la palabra, sino que se enfoquen en los deleites de la carne. Quiero preguntarte algo: ¿qué tanto te conoces tú? Porque si tú no te conoces lo suficiente, Satanás tiene un diagnóstico acerca de cada uno de nosotros. Satanás tiene un expediente de qué cosas nos molestan, qué cosas nos alegran, qué cosas nos entristecen, qué cosas nos ponen en una situación de riesgo. Él ya sacó un diagnóstico. Y por eso es que el apóstol Pablo decía que no debíamos de ignorar sus artimañas. Porque Satanás, hermanos y hermanas, nos tiene tan cuadriculados que él sabe de qué manera le arrebato la palabra a esta mujer cuya debilidad es el chisme. Viene Satanás y le comienza a colocar un montón de señoras lengua larga a la par suya. Satanás se da cuenta que a usted le gusta el deleite de los ojos, y por eso es que vienen las compañías de teléfono y le ponen los mejores planes para que adquiera el mejor teléfono de alta gama y así usted pueda consumir pornografía. Satanás es muy astuto y él siempre va a tratar la manera de arrebatarle la palabra con la seducción. Satanás seduce y arrebata la palabra. Una tercera estrategia que Satanás, hermanos y hermanas, utiliza para arrebatar la palabra de Dios es contradecir la palabra. Cuando Satanás abiertamente contradice la palabra, como ocurrió en Edén: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de este árbol se van a abrir los ojos y van a llegar a ser como Dios. ¿Por qué cree usted que hay tantos esfuerzos a través de los medios de comunicación por contradecir, ridiculizar y censurar la palabra de Dios? Fíjese hasta qué punto hemos llegado. Se defiende la libertad de expresión en los países occidentales, y usted, ejerciendo su derecho de libre expresión, puede llegar a decir: según lo que yo creo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Pero si usted dice esto en países donde hay una supuesta ley de inclusión de género, basada en la ideología de género, lo pueden llegar a censurar y pueden comenzar a tacharlo a usted de homofóbico, de una persona con odios, una persona que discrimina, y se le puede venir a usted, hermanos, una avalancha de críticas. ¿Saben qué ocurrió en Estados Unidos hace algunos meses? Una pareja de homosexuales contrató a un fotógrafo en su ciudad. El fotógrafo era cristiano. El fotógrafo se resistió. O sea, cuando fueron a solicitarle sus servicios, él dijo: lo siento, pero mis convicciones como cristiano me dicen que yo no puedo participar de esto. Y lo que ellos hicieron, la pareja homosexual, lo que hizo fue demandar al fotógrafo cristiano porque se negó a ofrecerles un servicio. La demanda llegó, hermanos, hasta los tribunales, y la pareja homosexual ganó la demanda, y el fotógrafo tuvo que pagarle a la pareja homosexual en Estados Unidos ante su negativa por ofrecerle esos servicios. ¿Sabe qué es lo que hay en el fondo? Es como un mensaje subliminal hacia los creyentes. ¿Por qué se van a mantener amparados a un libro de leyendas y mitologías judías como lo ve Satanás? ¿Sabe, hermanos, hasta el ridículo que hemos llegado? Hoy la gente cree más en extraterrestres que en la palabra de Dios. La gente cree más, hermanos y hermanas, en lo que puedan enviar los mensajes de los astros, el horóscopo, y no lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿saben por qué ocurre eso? Porque Satanás está en una abierta oposición por contradecir la palabra. Y por eso es que hay esfuerzos, intentos por arrebatar la palabra. Satanás entonces arrebata la palabra contradiciendo la palabra. ¿Y por qué tienes que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? ¿Acaso no puedes expresar tu amor como tú quieras? ¿Y por qué el matrimonio solo tiene que ser entre un hombre y una mujer? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Y el amor que sentimos ella y ella ¿no es un amor que también viene de Dios? Porque Satanás busca contradecir la palabra. Cada vez que hay un intento por contradecir la palabra de Dios, es un esfuerzo de Satanás por arrebatar el mensaje del corazón de los hombres. Entonces, hermanos y hermanas, estamos viviendo en un momento crucial en la vida y en la historia de la iglesia. Pero hay algo más peligroso. Hay algo más peligroso que Satanás hace para arrebatar la palabra. Y eso tiene que ver con nosotros como cristianos. Porque ustedes me acaban de decir que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. ¿Para cuántos la palabra de Dios es su norma de fe y de conducta? Yo espero que sí. Pero ¿sabe cuál es la mayor amenaza de Satanás hacia la iglesia en relación a cómo nos arrebata la palabra de Dios? Cuando nosotros, como Saúl, parcializamos nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Se ha fijado que hay muchos cristianos que les gusta eso de las Biblias? Yo no tengo nada en contra de esto, pero les gusta eso de las Biblias, las promesas de Dios. Biblias, las promesas. Y no le voy a ver la Biblia a su vecino, porque no vaya a ser que sea de esas, ¿verdad? Biblias, las promesas. Tú eres cabeza, no cola. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Amén, dice la gente. Y nos gustan los derechos de la palabra, las bendiciones de la palabra, pero no nos gustan sus exigencias.
¿Conoce usted alguna versión de la Biblia que se llame Biblia, las exigencias de Dios para el hombre? Porque no nos gusta. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, solamente nos quedamos con una parte de la palabra, estamos adulterando esa palabra. Por eso tenga cuidado usted detrás de aquellos mensajes que solamente buscan motivar y exacerbar su espíritu. Descubre el campeón que hay en ti. Sí, pero ¿cómo vas a ser un campeón en la vida si no eres capaz de vencer tus viejos hábitos a la luz de la palabra? Descubre lo maravilloso que puede ser, sí, pero ¿cómo vas a descubrir las maravillas de Dios si no tienes una comunión auténtica con Él, tal como Dios lo dice en su palabra? No se engañe. Por eso lo que necesitamos, hermanos y hermanas, es como cuando el Señor le dijo a Juan de Patmos que se comiera la palabra. ¿Y qué hizo Juan? Se la comió todita. Y dice la Biblia que en su paladar fue dulce, pero en su vientre fue amargo. En una ocasión también los mismos discípulos le dijeron: Señor, dura es tu palabra. Qué dura es tu palabra. Y quizás aquellos discípulos sentían que el mensaje era muy pesado, era muy exigente de parte de Jesús. Pero también los mismos discípulos reconocieron algo acerca de Jesús. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la verdad de la palabra. ¿Sabe por qué Satanás quiere arrebatar la palabra de los cristianos? Y miren, hermanos, hay tantas formas. En este preciso momento, ahorita que yo estoy predicando, hay muchas formas que Satanás trata por arrebatar la palabra de Dios. Por ejemplo, le suena el teléfono, hay una distracción, tiene que moverse. Es decir, Satanás busca muchas formas porque él quiere que sus sentidos no se concentren en la palabra. Entonces por eso es que usted tiene que estar concentrados en Él. Porque lo que Jesús dijo, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Lo que le va a dar consistencia, lo que hará que usted tenga una vida fructífera, es que la palabra de Dios entra en su corazón y que Satanás no la logre arrebatar. Estimados hermanos, he terminado esta mañana. El culto se acabó. Pero al salir de esa puerta, tenga cuidado, ve hacia arriba, porque va a haber aves, no aves que el Señor creó, sino que va a haber, hermanos y hermanas, muchos intentos de aves que van a intentar arrebatar la palabra de su corazón. Pero usted tiene que proteger esa semilla para que esa semilla profundice en tierra y finalmente esa semilla lleve mucho fruto. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana quisiera hacer una invitación para aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios y que quisieran entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con Él. Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Vamos a orar por usted. Si esta mañana hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, le invito para que ahí en el lugar donde está se pueda poner en pie. La palabra de Dios es vida, es luz, sacia el hambre. La palabra de Dios calma las ansiedades, las preocupaciones, porque se hunden en la verdad de quién es Dios. La palabra tiene un fundamento y es Dios. Por eso decimos la palabra de Dios. Así que esta mañana, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo,
y que ha escuchado la palabra y que hoy el Señor les ha dicho que Él es la verdad, la vida, le invito para que entonces le entregue su corazón a Él. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No puedo extender mucho este tiempo porque el espacio se acabó. Pero si hay alguien, hermanos, póngase en pie. Amigo, no dejes que Satanás arrebate la palabra de verdad. Tú sabes que necesitas ponerte a cuentas con Dios. Si no lo haces ahora, al salir de este local, al salir de este recinto, Satanás vendrá y quitará la palabra. Y por eso es que Él te dice: en otra ocasión lo vas a hacer. Cuando hayas resuelto tus problemas lo vas a hacer. Ahorita no, eres muy joven, eres muy viejo, tienes muchos problemas. Y Satanás va a intentar arrebatar la palabra de tu corazón. Pero este es el momento para que la palabra germine y pueda llevar mucho fruto. ¿Habrá alguien esta mañana? Si hay alguien, vamos a orar por usted. Quiero extender también este llamado para los amigos que nos escuchan a través de la radio o nos escuchan a través del internet. Gracias por su sintonía. Pero ahora que la palabra ha sido anunciada, depende de usted que ésta lleve fruto, y fruto digno de arrepentimiento. Y eso solamente ocurre cuando le entregamos nuestra vida a Él. Le invito para que se una en esta oración. Padre que estás en los cielos, tu palabra ha sido anunciada y sabemos ahora, Señor, que Satanás trata por todos los medios de arrebatar la palabra de nuestros corazones, cuestionándola, distorsionando la verdad, seduciendo nuestros sentidos a través de lo que vemos, a través de los deseos pecaminosos del corazón. Sabemos que Satanás también contradice la palabra porque su deseo es arrebatarla. Porque todo esto, Señor, al final genera una duda, un cuestionamiento acerca de ti. Pero te pido, Señor, que esta palabra pueda llevar fruto, y fruto en abundancia para todos aquellos que creen. Bendice a tu pueblo, Señor, porque son buena tierra. Pero no permita, Señor, que el enemigo arrebate la palabra de sus corazones. Sabemos que Satanás es un ardiente luchador por oponerse a tus planes, pero queremos vivir en fidelidad a ti. Es nuestra petición. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, no te damos por necesidad, sino que te damos, Señor, por gratitud y reconocimiento a ti. Recibe toda la gloria y toda la majestad en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y